Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En Manhattan, la vida transcurre como una película a cámara rápida. Los rascacielos proyectan sus sombras sobre las bulliciosas calles, donde las bocinas de los coches resuenan como una cacofonía de modernidad. En medio de este ajetreo, Alexander Harper, un multimillonario de 38 años, recorre las avenidas en su limusina negra, rodeado de la opulencia y la comodidad que solo una riqueza colosal puede brindar. Lo tiene todo: negocios, villas, yates e incluso el respeto, o el temor, de sus colegas. Sin embargo, a pesar de su éxito, Alexander parece extrañamente vacío. Las sonrisas que recibe suelen ser egoístas, y cada gesto de admiración a su alrededor le deja un sabor amargo. Un día, apresurándose para una cena de negocios crucial, vio a un anciano sentado sobre un cartón arrugado en una esquina. El mendigo, con la ropa manchada y el cabello canoso, sostenía una pequeña caja cerca de él como si fuera un tesoro. Su mirada, a pesar del cansancio y la pobreza, parecía penetrar el alma de los transeúntes. Alexander, acostumbrado a ignorar el mundo que lo rodea, pasa junto a él sin mirarlo. Pero el anciano lo llama con voz frágil pero firme. «No comas eso». Alexander rió para sus adentros. Una voz extranjera, un consejo de un desconocido, era inútil. Sin embargo, algo en su tono extraño, casi urgente, captó su atención. Continuó, sonriendo con desdén. «No tengo tiempo para tus advertencias, viejo. Cómete el pan seco y déjame seguir adelante». Pero el anciano insiste, levantando una mano temblorosa. «No sabes qué es, pero si lo comes, todo cambiará. Para peor». Un escalofrío recorre a Alexander. Una intuición inexplicable se apodera de él. Pero en su mundo de poder y dinero, el instinto suele quedar relegado a un segundo plano, tras la lógica y el ego. Aparta la mirada, convencido de que solo es otro loco. Sin embargo, este momento, este consejo ignorado, será el catalizador de acontecimientos que ninguna riqueza, control ni influencia podrá evitar. La verdad, invisible a simple vista, espera ser revelada, y cuando Alexander la vea, lo que creía una simple advertencia cambiará su vida para siempre. Alexander Harper entró en el reluciente vestíbulo de su edificio, un rascacielos en el corazón de Manhattan, donde el mármol blanco reflejaba el sol como un espejo deslumbrante. Cada detalle, desde la lámpara de araña de cristal hasta las alfombras persas meticulosamente dispuestas, parecía proclamar su éxito, y él, con un traje a medida, caminaba con la confianza que solo la riqueza puede brindar. A pesar de su lujoso entorno, persistía una ligera irritación. El consejo del mendigo aún resonaba en su mente: «No comas eso». Negó con la cabeza. Había recibido advertencias como estas toda su vida, de asesores financieros excesivamente cautelosos, socios ansiosos e incluso parientes lejanos. Pero ninguno de ellos había logrado detener a Alexander Harper. Había construido su imperio a base de asumir riesgos, y cada advertencia que ignoraba parecía reforzar su creencia de invencible. Sin embargo, este anciano de la calle no era como los demás. Su mirada, profunda y penetrante, parecía albergar un conocimiento que el dinero no podía comprar. Alexander se estremeció, con una mezcla de desprecio y curiosidad apoderándose de él. Unas horas después, en la cena de negocios que ofrecía, Alexander se encontró frente a sus socios. La mesa estaba meticulosamente puesta, cubiertos de plata, copas de vino espumoso y platos sofisticados con nombres impronunciables. El tentador aroma de los platos preparados por el chef personal del multimillonario impregnaba el aire. Sin pensarlo, le dio un mordisco al plato principal. Un sabor extraño y ligeramente amargo le llamó la atención de inmediato. Frunció el ceño y murmuró: «Este sabor, no es normal». Sus compañeros rieron, pensando que exageraba para parecer dramático. Pero para Alexander, todos sus sentidos parecían estar en alerta máxima. La voz del mendigo resonó de repente en su mente: «No comas eso». Saltó, dejando atrás las miradas de asombro. Sacó su teléfono e intentó llamar al anciano,
pero no sabía ni su nombre ni su número. Solo tenía esa cara, esos ojos penetrantes. Mientras caminaba por la calle, una extraña sensación lo invadió, el corazón le latía con fuerza y le temblaban ligeramente las manos. El mundo a su alrededor parecía borroso, como si un velo invisible acabara de cubrir la realidad. Y allí, en la esquina de la calle, lo volvió a ver. El mendigo sostenía un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Alexander, contra su voluntad, se acercó. —¿Hablabas en serio, no? —preguntó Alexander con un dejo de preocupación en su voz. El anciano lo miró con ojos tristes pero decididos. —No sabes lo que tienes en las manos. Si ya lo has probado, quizás sea demasiado tarde. Pero aún hay una oportunidad, si escuchas y entiendes. Alexander sintió que su arrogancia flaqueaba. Por primera vez en años, comprendió que había algo que ni su dinero, ni su poder, ni su inteligencia podían controlar. El mendigo le ofreció el paquete en silencio. Alexander dudó, y fue en ese preciso instante que su mundo cambiaría para siempre. Alexander Harper permaneció inmóvil unos instantes, contemplando el pequeño paquete que el mendigo aún sostenía. Su instinto lo impulsó a retroceder, a deshacerse de aquel misterioso objeto, pero su curiosidad, ese defecto fatal de todo hombre poderoso, prevaleció. Respiró hondo y desenvolvió lentamente el papel marrón. Dentro, una extraña fruta reposaba sobre una hoja cuidadosamente doblada. Su color era engañosamente inocente, un amarillo casi dorado, pero una fina vena roja recorría su piel, como si la propia fruta hubiera sido marcada con una advertencia silenciosa. Alexander frunció el ceño. Nunca había visto nada igual en sus viajes alrededor del mundo. —¿Qué pasa? —preguntó, tratando de ocultar la preocupación en su voz. —Eso es lo que ya has probado sin saberlo —respondió el mendigo, con la mirada clavada en el alma de Alejandro. Si has masticado esta fruta, tu vida nunca volverá a ser la misma. Cada decisión, cada elección que tomes será diferente. Para bien o para mal. Alexander estalló en una risa nerviosa, sacudiendo la cabeza. Deja ya de adivinanzas. Soy un hombre de negocios, no un niño supersticioso. Pero el mendigo no se inmutó. Lo miró con una gravedad que hizo estremecer a Alexander. Aún no sabes lo que tienes en tus manos, ni lo que has probado. La verdad te llegará, estés listo o no. Alexander, escéptico pero preocupado, se guardó la fruta en el bolsillo. Quería creer que era solo la superstición de un anciano, pero en el fondo, una extraña sensación crecía, un miedo que nunca había sentido a pesar de todas las crisis financieras y amenazas a su imperio. Unas horas después, al regresar a su oficina, sintió una intensa inquietud. Su visión se nublaba por momentos, y su mente parecía ver sombras tras cada puerta, rostros familiares pero extrañamente distorsionados. Toda interacción con sus asistentes y socios parecía ahora teñida de mentiras, duplicidad o verdades ocultas. —¿Qué me pasa? —murmuró para sí. Entonces, su teléfono vibró. Un mensaje desconocido, sin número visible. —Has probado la verdad. Pronto te alcanzará. Alexander sintió que su corazón se detenía por un instante. Los mensajes anónimos, las advertencias crípticas, se dio cuenta de que ya no era solo la súplica de un mendigo, sino el preludio de algo mucho mayor. Y desde ese momento, supo que cada decisión que tomara sería vigilada, juzgada y podría tener consecuencias que ninguna riqueza podría borrar. El miedo, la ansiedad y la curiosidad se mezclaban en su interior. Y en un rincón de su mente, un pensamiento persistente resonaba: necesito entenderlo. Antes de que sea demasiado tarde. Los días siguientes transcurrieron en un extraño silencio en la vasta oficina de Alexander Harper. El bullicio habitual de su imperio pareció desvanecerse, como si el tiempo mismo dudara en seguir su curso. Sin embargo, Alexander sentía una creciente inquietud, una tensión sorda que se negaba a abandonarlo. Todo empezó con pequeñas cosas, un archivo que desapareció misteriosamente, correos electrónicos que nunca envió que aparecieron en su bandeja de entrada, decisiones que creía haber tomado, alteradas por una fuerza invisible. Cada reunión, cada llamada,
cada contrato parecía seguir una lógica que no entendía. Algo anda mal, murmuró, frotándose las sienes frente al ordenador. Ese día, se encontró con una situación que cambiaría su percepción de la realidad. En su oficina, Emily Johnson, una de sus leales asistentes durante 10 años, entró con un expediente importante. Le temblaban ligeramente las manos y su mirada reflejaba preocupación. Señor Harper. Creo que hay un error en el último contrato. Las cifras no cuadran. Alexander frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando para él sin cometer jamás un error? Y, sin embargo, al comprobarlo, las cifras eran incorrectas. Pero lo que lo asustó aún más fue un detalle: algunas cifras parecían reflejar no la realidad financiera, sino sus propias decisiones pasadas, decisiones que nunca había tomado, pero que, de alguna manera, había saboreado a través de esta fruta. Un nuevo temor lo agarró, ya no era cuestión de superstición. La verdad del mendigo lo estaba alcanzando. Cada acción que creía controlar estaba ahora influenciada por una fuerza que no comprendía. La fruta, el paquete, no era solo una advertencia, era un detonante. «Debo encontrar a ese anciano», murmuró Alejandro con voz temblorosa. Salió a las calles de Manhattan, con la mirada fija en cada rostro. Pero el mendigo había desaparecido. Como si no hubiera sido más que una sombra, una advertencia fugaz. Sin embargo, la sensación de su mirada, esa intensidad casi sobrenatural, lo seguía a todas partes. Y mientras caminaba por un callejón estrecho, vio una nota escrita apresuradamente en la pared. La verdad te está observando. Cada elección es una trampa. Alexander sintió un escalofrío gélido recorrerle la espalda. Comprendió que lo que había probado no era una fruta común, sino la clave de una realidad que ninguna riqueza podía comprar ni controlar. En ese preciso instante, supo que su vida, tal como la conocía, había terminado. Y que cada decisión que tomara a partir de entonces podría acercarlo a la verdad, o hundirlo en un abismo del que jamás saldría. Los efectos de la extraña fruta y las advertencias del mendigo se sentían ahora en cada rincón de la vida de Alexander Harper. Esa mañana, despertó sobresaltado, sin aliento, incapaz de distinguir sus sueños de la realidad. Las paredes de su lujosa suite parecían cerrarse sobre él, y cada espejo reflejaba no su rostro familiar, sino una versión alterada, envejecida y cansada, marcada por el miedo. En la oficina, la situación tomó un cariz más concreto e inquietante. Sus empleados, habitualmente dedicados y eficientes, parecían actuar de forma extraña. Emily Johnson, su fiel asistente, estaba de pie frente a él, pálida, como si viera algo que él mismo no podía percibir. Señor Harper, empezó vacilante, sus citas, sus decisiones, ya no corresponden a lo que usted había planeado. Alexander sintió que su corazón se aceleraba. Contratos, adquisiciones, incluso las decisiones más pequeñas y mundanas, ahora estaban distorsionadas, alteradas por esta fuerza invisible desatada por la fruta que había probado. Cada paso que daba en su imperio parecía arrastrarlo hacia un caos que no podía comprender. Entonces llegó el primer enfrentamiento público. En una reunión con inversores internacionales, Alexander presentó cifras y estrategias que, en su opinión, parecían correctas, pero que, en la pantalla y en los documentos, estaban completamente distorsionadas. Los inversores, perplejos e irritados, intercambiaron miradas preocupadas. Algunos susurraron dudas sobre su competencia. ¿Qué pasa?, pensó Alexander con el sudor perlándose en su frente. Pero lo peor estaba por venir. Al salir de la reunión, apareció un mensaje anónimo en su teléfono. Ya no tienes el control. Cada decisión es ahora tu verdad, o tu perdición. En ese momento, Alexander finalmente comprendió que el mendigo había dicho la verdad. La fruta no era solo una advertencia, era un detonante. Acababa de saborear una verdad superior, una percepción del mundo y de las consecuencias de cada acción que jamás debió haber realizado. Cada decisión que tomara a partir de ahora sería observada, amplificada y distorsionada por una fuerza que no podía comprender. El miedo lo agarró profundamente. Había ignorado al anciano, y ahora su imperio,
su reputación e incluso su cordura parecían amenazados. En su oficina desierta, a solas con las pantallas iluminadas, murmuró: «Debo entender, antes de que sea demasiado tarde». Pero aún no sabía que esta búsqueda de comprensión lo llevaría a territorios que ningún poder ni ninguna riqueza podrían jamás dominar. El precio de su arrogancia había empezado a pagarse, y era más alto de lo que jamás hubiera imaginado. Desde el momento en que conoció al mendigo y probó la fruta fatal, Alexander Harper ya no pudo ignorar lo que le sucedía. Cada decisión, cada encuentro, cada documento parecía escapársele de las manos, escapando a todo control. El miedo y la frustración se entrelazaron, llevándolo a una sola conclusión: tenía que encontrar a ese hombre y comprender lo que había probado. Se embarcó en una investigación personal, dejando de lado temporalmente reuniones y contratos. Las calles de Manhattan, que conocía tan bien, ahora le parecían extrañamente extrañas, como si la ciudad entera lo estuviera poniendo a prueba. Interrogó a los transeúntes, registró callejones y revisó cada rincón donde había visto al mendigo. Pero este había desaparecido, dejando solo un misterio y una advertencia. Una pista inesperada se presentó en forma de un diario abandonado en una pequeña librería de barrio. Las páginas amarillentas hablaban de fenómenos extraños, de fuerzas invisibles que alteraban la percepción de la realidad en quienes habían sido tocados por ciertas sustancias o experiencias raras. Alexander sintió un escalofrío. La fruta que había probado no era simplemente una fruta exótica, sino el catalizador de una verdad oculta, una experiencia olvidada a la que pocos se habían atrevido a acercarse. Cuanto más avanzaba, más inquietantes se volvían las señales. Sus empleados se comportaban de forma errática, sus compañeros lo miraban con recelo y empezaba a ver rostros desconocidos que parecían observarlo desde la distancia. Incluso su reflejo en los espejos de su oficina le mostraba imágenes que no reconocía. Una noche, al regresar a casa, Alexander vio algo que lo dejó helado. El anciano estaba allí, sentado en una acera, en el mismo lugar donde se habían conocido. Sus ojos, tan penetrantes como siempre, lo miraban con una intensidad casi dolorosa. «¿Has vuelto?», murmuró el mendigo, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. «Tengo que entenderlo», exclamó Alexander con voz temblorosa. «¿Qué me pasa? ¿Qué hay en esta fruta?». El mendigo no respondió de inmediato. Sacó una pequeña libreta y se la entregó a Alexander. En la portada se leía: «La verdad no se saborea. Se vive, y se paga». Alexander sintió que su corazón latía con más fuerza. Cada página que pasaba revelaba historias de personas poderosas, ricas e influyentes que habían experimentado esta verdad y cuyas vidas habían cambiado para siempre, algunas irreparablemente. Los efectos fueron impredecibles, algunos se volvieron sabios, otros cayeron en la locura, y otros fueron destruidos por su propia arrogancia. El mendigo puso una mano sobre el hombro de Alejandro. «Decidiste saborear, sin escuchar. Ahora tendrás que seguir el camino hasta el final. Para comprender, sí, pero ¿a qué precio?». Alexander comprendió entonces que esto ya no era una simple curiosidad ni una experiencia accidental. Su vida había cambiado para siempre. Cada decisión futura sería examinada, amplificada, y cada error sería fatal. Tenía que descubrir la verdad, antes de que fuera demasiado tarde. En los días siguientes, Alexander Harper sintió que su mundo se transformaba en una auténtica pesadilla. Lo que inicialmente percibió como meras perturbaciones se convirtió en una serie de sucesos incontrolables. Decisiones que creía tener bajo control se le escapaban, y cada movimiento parecía tener consecuencias inesperadas. Todo empezó con su empresa. Durante una reunión de estrategia, Alexander propuso un proyecto que consideraba seguro y rentable. Pero las cifras, a pesar de haber sido elaboradas por sus mejores analistas, parecían erróneas. Los inversores presentes, furiosos, cuestionaron su competencia y criterio. Alexander, habitualmente carismático y persuasivo, se sintió impotente ante su escepticismo. Luego vinieron los incidentes personales. Sus seres queridos, amigos e incluso su familia parecían actuar de forma extraña. Surgieron discusiones por nimiedades y malentendidos donde antes no los había.
Su hogar, antes un remanso de paz, se convirtió en un lugar de constante tensión. Cada mirada, cada palabra, cada gesto, ahora tenía consecuencias. Esa noche, solo en su estudio, Alexander sintió un escalofrío. Su reflejo en el espejo lo mostraba cansado, marcado por la angustia y el miedo. Las páginas del cuaderno que dejó el mendigo se pasaban solas, revelando enigmáticas instrucciones. Comprender la verdad requiere sacrificio. Ignorar las señales conduce a la destrucción. Alexander se dio cuenta entonces de que la fruta no solo había alterado sus percepciones, sino que le había abierto una puerta a una dimensión de verdad que la mente humana no estaba preparada para controlar. Cada acción, cada elección, cada pensamiento parecía amplificado y transformado, con consecuencias imprevistas. Entonces, la primera advertencia real llegó en forma de accidente. Al salir de su oficina para volver a casa, un coche dobló la esquina a toda velocidad. Alexander apenas tuvo tiempo de esquivarlo. El impacto se estrelló contra la pared justo detrás de él, un estruendo ensordecedor que podría haberlo matado. Temblando, miró a su alrededor y vio, escrito con tiza en la acera: «Todavía no estás escuchando». En ese preciso instante supo que su supervivencia no dependía de su riqueza, su poder ni sus habilidades. Dependía de su capacidad para comprender lo que había probado, escuchar al mendigo y afrontar la verdad, fuera cual fuese. Alexander respiró hondo. Su vida acababa de sumirse en un caos incontrolable, pero sabía que huir sería inútil. La única salida era enfrentarse al misterio, y descubrir lo que la fruta realmente le había revelado. Caía la noche sobre Manhattan cuando Alexander Harper regresó al lugar donde conoció al mendigo. El bullicio de la ciudad pareció desvanecerse a su alrededor, dejando un silencio inquietante y pesado. Las farolas proyectaban sombras cambiantes, como si la realidad misma dudara en revelarse. El anciano permaneció allí sentado, inmóvil, como si siempre hubiera sabido que Alexander regresaría. Sin decir palabra, le ofreció la pequeña libreta abierta. En la página, palabras cuidadosamente escritas describían el contenido de la fruta y por qué era tan peligrosa. Esta fruta es un catalizador de la verdad. Revela la realidad de cada decisión y amplifica las consecuencias de cada elección. Quienes la prueban sin estar preparados ven sus vidas transformadas, a veces para bien, a menudo para mal. Alexander sintió que se le cortaba la respiración. Cada incidente, cada perturbación en su vida reciente, cada accidente, cada malentendido, todo finalmente cobraba sentido. No era la fruta en sí lo peligroso, sino la verdad que revelaba. Y esa verdad no era apropiada para la mente humana común. Entonces, todo este caos, todo lo que he pasado, ¿es por culpa de la fruta?, preguntó Alexander con voz temblorosa. El mendigo asintió gravemente. Sí. Pero esto es solo el principio. La verdad no se revela sola. Pone a prueba, te presiona, te desnuda. Si quieres sobrevivir a lo que has probado, tendrás que comprender las implicaciones de cada decisión que has tomado, y tomarás. Alexander sintió una mezcla de miedo y determinación. Por primera vez en semanas, comprendió que huir no era una opción. La verdad lo había elegido a él, y tenía que afrontarla, costara lo que costara. El anciano continuó, con voz baja y firme. Muchos fracasan aquí. Ven la verdad, pero se niegan a aceptarla. La fruta te ha abierto los ojos, pero ahora tus ojos deben aprender a ver lo que el mundo te oculta. Alexander asintió, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. La verdad, la aceptara o no, guiaría cada movimiento, cada decisión, cada pensamiento. Y sabía que no podía permitirse cometer un error. Mientras se alejaba, libreta en mano, sintió una extraña energía recorriéndole el cuerpo, como si cada fibra de su ser se preparara para un viaje que ningún hombre rico ni poderoso había emprendido jamás. El camino hacia la verdad apenas comenzaba. Desde su encuentro con el mendigo y la lectura del cuaderno, Alexander Harper ya no vivía en el mundo real como antes. Cada noche, al cerrar los ojos, lo asaltaban visiones. No eran simples sueños,
revivía sus decisiones pasadas, amplificadas, observadas en realidades alternativas donde cada decisión tenía consecuencias extremas. Una noche, frente al espejo de su lujosa suite, la imagen de su reflejo cambió. Ya no veía al hombre poderoso y seguro de sí mismo, sino a un Alexander destrozado, arruinado por el orgullo y la negligencia. Los rostros de aquellos a quienes había herido aparecieron tras él, colegas traicionados, socios decepcionados, amigos perdidos, cada error y cada injusticia reflejados con una claridad inquebrantable. No. Puedo cambiar las cosas, murmuró sin aliento. Pero la visión no le dio respiro. Se intensificó, obligándolo a revivir momentos específicos en los que su arrogancia había lastimado a otros. Cada injusticia que había ignorado o minimizado se le apareció de forma dramática, una vida destruida, una carrera destrozada, lágrimas que nunca había visto. El mendigo apareció de repente en la visión, sentado en su acera habitual. Su voz resonó en la mente de Alejandro. La verdad no perdona. Para seguir adelante, debes aceptar lo que has hecho, y comprender cómo tus decisiones influyen en el mundo. Alexander sintió un intenso dolor en el pecho. Cada decisión ignorada, cada advertencia desatendida, se convertía en una cruel lección. Comprendió que la fruta no solo le había abierto los ojos a la verdad, sino que lo exponía a una experiencia emocional y moral que ningún hombre rico o poderoso había enfrentado jamás. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Cada decisión en su vida diaria, firmar un contrato, responder un correo electrónico, interactuar con un empleado, le provocaba visiones instantáneas de las consecuencias. Una sola acción podía provocar una reacción catastrófica en una realidad alternativa. Alexander ahora tenía que considerar cada movimiento como si tuviera en sus manos el destino de miles de vidas. Por primera vez, comprendió que el poder absoluto era inútil ante la verdad. Su riqueza, influencia y fama eran impotentes ante la lección que le enseñaba la fruta: ignorar la verdad tiene un precio, y ahora debía afrontarlo plenamente para sobrevivir. Mientras se desplomaba sobre su escritorio, exhausto por estas visiones, Alexander se hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Lo entenderé, dominaré esta verdad, o me destruirá. Tras semanas de visiones, perturbaciones y confrontaciones con la verdad, Alexander Harper empezó a comprender algo esencial: ya no podía actuar como antes. Cada decisión debía ser meditada, cada acción, mesurada. El fruto le había otorgado un don peligroso, pero también la oportunidad de corregir algunos errores. Empezó con sus empleados. Cada interacción se planificaba meticulosamente, anticipando las consecuencias. Alexander se tomó el tiempo de escuchar, comprender las necesidades de todos y corregir las injusticias que había pasado por alto. Firmó contratos con cautela y sustituyó algunas estrategias arriesgadas por planes más justos y realistas. Poco a poco, los resultados empezaron a aparecer. La tensión dentro de su empresa disminuyó, los inversores recuperaron la confianza y algunos empleados, antes desilusionados, empezaron a mirarlo con respeto. Pero el mendigo le había advertido: no todas las consecuencias eran reversibles. Una tarde, mientras releía su cuaderno, una página le llamó la atención. Algunas verdades no se pueden cambiar. El pasado es el pasado. Lo que ignoraste, lo que lastimaste, algunas heridas son irreversibles. Aprende a vivir con ellas. Alexander sintió una punzada en el corazón. Decisiones que había tomado años atrás, decisiones que había ignorado o mal gestionado, seguían atormentándolo. Parejas arruinadas, amistades rotas, vidas afectadas por su arrogancia, no podía arreglarlas, por mucho que lo intentara. Pero no se detuvo. Se dio cuenta de que la fruta no solo le había mostrado la verdad para castigarlo, sino para enseñarle responsabilidad y humildad. Cada pequeña acción que realizaba ahora, cada gesto considerado, ayudaba a restaurar un frágil equilibrio. Mientras caminaba por las calles de Manhattan, con el cuaderno apretado contra el pecho, volvió a ver al mendigo. Esta vez, el hombre no habló. Simplemente asintió, en un silencioso reconocimiento. Alexander comprendió que el verdadero desafío no era deshacer el pasado, sino vivir plenamente en la verdad, aceptando tanto sus limitaciones como su capacidad para actuar para mejorar.
Y por primera vez desde el fatal sabor de la fruta, Alexander Harper sintió una especie de paz. Sabía que la verdad siempre sería un desafío, un espejo implacable de sus decisiones, pero estaba listo para seguir adelante. Había aprendido que la riqueza y el poder eran impotentes contra la verdad, pero que la conciencia y la humildad podían transformar el dolor en fuerza. Pasaron semanas y meses, pero Alexander Harper nunca recuperó del todo la comodidad de su vida anterior. La verdad, revelada por la fruta y guiada por el mendigo, era ahora una compañera constante, a la vez guía y juez silencioso. Cada decisión diaria estaba imbuida de esta nueva conciencia, de esta claridad que ningún poder ni riqueza podía reemplazar. Una mañana, Alexander fue al lugar donde todo había comenzado, la esquina donde conoció al anciano. El mendigo estaba allí, sentado sobre su caja de cartón, como si el tiempo no lo hubiera tocado. La mirada del hombre, grave y profunda, atravesó a Alexander, impartiéndole una última lección silenciosa. «Has probado la verdad y has sobrevivido», murmuró el mendigo. «Pero sobrevivir no basta. Comprender y aceptar, ese es tu mayor desafío». Alexander sintió que se le encogía el corazón. Pensó en todo lo que había perdido, las ilusiones de control, el orgullo ciego, las relaciones rotas. Pero también pensó en lo que había ganado, claridad de visión, la capacidad de actuar conscientemente y una humildad que nunca había conocido. El anciano extendió la mano y Alejandro comprendió que ese gesto no era un simple saludo, sino una transferencia simbólica. El poder de la verdad no se podía comprar, había que experimentarlo. «Cada decisión que tomes en el futuro será iluminada», dijo el mendigo. «Pero recuerda, la verdad jamás se puede dominar. Es una guía, no una herramienta». Alexander asintió, con una mezcla de gratitud y respeto en la mirada. Por primera vez, se sentía verdaderamente libre, no de su imperio, ni de su riqueza, sino de las ilusiones que una vez lo habían cegado. Mientras se alejaba, el mendigo permaneció en silencio, desapareciendo gradualmente entre la multitud de Manhattan, como una sombra que hubiera cumplido su misión. Alexander, sin embargo, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no era el multimillonario arrogante que ignoraba las advertencias. Era un hombre que había probado la verdad, la había confrontado y sobrevivido para transformar su mundo y sus decisiones. Al contemplar las bulliciosas calles que lo rodeaban, Alexander Harper sonrió, por primera vez sin arrogancia, pero con una nueva consciencia. Cada paso que diera a partir de ahora estaría guiado por lo que había aprendido, que el poder no es nada sin la verdad, y que la verdadera riqueza reside en la comprensión y la responsabilidad. Y así, la lección del mendigo quedó grabada para siempre en su mente: ignorar la verdad puede ser costoso, pero aceptarla, incluso con sus dolores, abre el camino a una vida auténtica.